Queremos determinar si la serie dada converge o diverge. Para ayudarnos a decidir sobre una prueba adecuada, echemos un vistazo a nuestra serie infinita. Observe cómo tenemos la suma de 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad n en cubos más 3n. Note, si ignoramos esto más 3n, esta serie se parecería a una dividida por la raíz cuadrada de n en cubos, que si escribiéramos utilizando un exponente racional, sería 1 dividido por n entre las 3 mitades, que sería una serie convergente conocida por la prueba de la serie P. Nuevamente, si usamos el hecho de que la enésima raíz de a la potencia de m es igual a al poder de m dividido por n, la serie dada se asemeja a la suma de 1 dividido por n a las 3 mitades, que sabemos converge por la prueba de la serie P, con P igual a 3 mitades, que es mayor que 1. Si tenemos una serie que se asemeja a una serie convergente o divergente conocida, las dos pruebas más apropiadas serán la prueba de comparación de límites o la prueba de comparación directa. Recuerde, en algunos casos, más de una prueba funcionará. Creo que, para este ejemplo, realizaremos ambas pruebas, solo para demostrar que se puede usar más de una prueba. Comencemos por revisar y aplicando la prueba de comparación de límites. La prueba de comparación de límites nos dice que si el límite a medida que n se aproxima al infinito de a sub n dividido por b sub n es igual a L, que es mayor que 0. Entonces, si la suma de b sub n converge, entonces también lo hace la suma de a sub n, y si el límite como n se aproxima al infinito de a sub n dividido por b sub n es igual a L, que es mayor que 0, donde la suma de b sub n diverge, entonces también lo hace la suma de a sub n debido a que estamos comparando con una serie convergente conocida. Queremos mostrar que este límite aquí es mayor que 0, donde la suma de b sub n es una serie convergente conocida, y la suma de a sub n es la serie dada. Queremos encontrar el límite a medida que n se aproxima al infinito de a sub n, que será de la serie dada. Tendremos 1 dividido por. Voy a escribir esto como la cantidad n a la tercera más 3n a la mitad de potencia, en lugar de la raíz cuadrada, y dividiremos esto por b sub n, que es de la serie convergente conocida de 1 dividido por n a las 3 mitades. Tenemos el límite de esta fracción compleja, donde esta barra de división representa la división de dos fracciones. Lo que vamos a escribir es un problema de multiplicación. En lugar de dividir por la fracción inferior, multiplicaremos por el recíproco. Esto será igual al límite cuando n se acerque al infinito de la fracción superior. Y luego multiplicado por el recíproco de la fracción inferior, que sería n a las 3 mitades divididas por 1. Nada se simplifica aquí, por lo que tendremos el límite a medida que n se aproxima al infinito de n a las 3 mitades, dividido por la cantidad de n en cubos, más 3n a la mitad de potencia. Ahora, nuevamente, observe en el denominador, si ignoramos esto más 3n, porque cuando n se acerca al infinito, solo n al tercer asunto importa. El grado del denominador sería 3 mitades, que es igual al grado del numerador, y por lo tanto, este límite es igual a la razón de los coeficientes iniciales, que sería 1 dividido por 1, que es igual a 1. Tenga en cuenta que este límite es mayor que 0 y, por lo tanto, dado que lo comparamos con una serie convergente conocida, la serie dada también converge. Comprar prueba de comparación de límite. Con la suma de b sub n es igual. La suma de 1 dividido por n a las 3 mitades, que converge por la prueba de la serie P. Y la suma de a sub n es igual a la serie dada. Como el límite cuando n se acerca al infinito de a sub n dividido por b sub n es igual a 1, que es mayor que 0, la serie dada converge. Ahora, veamos también si podemos determinar que la serie dada converge, usando la prueba de comparación directa. Primero revisemos la prueba de comparación directa, dada la suma de a sub n y b sub n, de modo que a sub n sea mayor que 0,
y menor o igual que b sub n. Entonces, si la suma de b sub n converge, entonces también lo hace la suma de a sub n, y si la suma de a sub n diverge, entonces la suma de b sub n también diverge. Debido a que estamos tratando de mostrar la convergencia, queremos mostrar que esta afirmación aquí es verdadera, donde b sub n es una serie convergente conocida, por lo que queremos mostrar que los términos de la serie dada, de a sub n, siempre serán menores o iguales que b sub n. Los términos de las series de conversión conocidas. Si estos términos son menores que estos términos de la serie convergente, podemos concluir que la suma de a sub n también converge. De la prueba de comparación de límites que acabamos de hacer, sabemos que vamos a comparar la suma de 1 dividido por n con las 3 mitades, que sabemos que convergen. Vamos a dejar que esto sea igual a la suma de b sub n, y por lo tanto, la serie dada será la suma de a sub n. Por la prueba de comparación directa, desde la suma de 1 dividido por n hasta las 3 mitades. Converge por la prueba de la serie P. Y queremos mostrar que 0 es mayor que a sub n. Que es menor o igual que b sub n, o en este caso, 0 es menor que a sub n es de la serie dada. Que voy a escribir a la mitad de potencia, en lugar de la raíz cuadrada. Queremos mostrar que esto es menor o igual que b sub n, que es 1 dividido por n 2/3 mitades. Si esto es cierto, podemos concluir que la serie dada también es convergente usando la prueba de comparación directa. Al observar estos valores, observe cómo este denominador aquí tendrá un denominador mayor, debido al más 3n, y dado que los numeradores son iguales. La fracción con el denominador más grande será más pequeña que la fracción con el denominador más grande. Para tener una mejor idea de esto, echemos un vistazo a estos dos valores de fracción en la calculadora gráfica. Para ahorrar tiempo, ya escribí estas fracciones. En 1, ingresé 1 dividido por la cantidad x a la tercera más 3x elevadas a la mitad de potencia. Observe cómo usé x en lugar de n en la calculadora gráfica. Luego, para y sub 2, ingresé 1 dividido por x a la potencia de 3 mitades. Ahora, si vamos a la tabla, al presionar el segundo gráfico, observe que y sub 1 siempre es menor o igual que y sub 2, por lo tanto, esta desigualdad compuesta es verdadera, y por lo tanto, mediante la prueba de comparación directa, podemos concluir que la serie dada es convergente. Observe cómo a medida que x, o en este caso n, aumenta, estos valores están muy juntos. Pero observe cómo y sub 1 siempre es menor que y sub 2. Para completar nuestra declaración aquí, dado que se cumple esta condición, la serie dada converge. Converges. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.